Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo al doctor Francisco Saavedra. La verdad es que estoy muy emocionada de que aceptara nuestra invitación para podernos hablar de su nueva propuesta editorial. Estamos emocionados también para poder saber dónde vamos a poder conseguir este nuevo libro, también todo lo que propone y pues qué mejor manera también de difundirlo, de compartirlo con la gente del canal que estamos interesados, sobre todo estudiantes que estamos tratando de entender temas más complejos, de autores más complejos. Entonces, pues también para que ustedes se den una idea de quién es el doctor, les voy a leer su semblanza curricular. Pues bueno, él es doctor en clínica psicoanalítica por parte de Centro Eleya, es maestro en psicoterapia psicoanalítica por parte de la misma institución, es licenciado en psicología por parte de la Universidad de Anáhuac, México Norte, y es psicoanalista de adolescentes, adultos, y bueno, todo esto con orientación kleiniana y postkleiniana. Ha desarrollado una labor constante en la formación de psicoanalistas como docente universitario en distintas instituciones, entre las que se destaca la FES Acatlán, el Colegio Lime de Ciencias y Humanidades, y también ha impartido asignaturas relacionadas con teoría y práctica psicoanalítica. Su compromiso académico se refleja en la dirección de tesis, la coordinación de grupos de estudio en teoría psicoanalítica, la supervisión privada de casos clínicos y la impartición de cursos y diplomados, espacios en los que busca transmitir rigor técnico y la apertura teórica, en lo que destaca la coordinación del primer Congreso Internacional Lime Coyoacán y su colaboración con el Diván Mundo Psicoanalítico de este proyecto, que es el Diván Mundo Psicoanalítico. Me gustaría también compartirles a ustedes que este es un espacio que está muy interesado en que los autores psicoanalíticos mexicanos den a conocer sus obras. Entonces, pues también es un proyecto muy bonito, ¿no? Que estamos muy felices de que el doctor Francisco forme parte de este proyecto, que también podamos encontrar sus libros con esta gran librería. Es una librería virtual, también eso es algo padrísimo porque ahora sí que de donde sea que estemos vamos a poder conseguir estos materiales, sobre todo materiales distintos, materiales difíciles de conseguir también, ¿no? De autores psicoanalíticos muy reconocidos, entre ellos el doctor Francisco. Y pues bueno. En esta ocasión, doctor, háblenos un poco de esta nueva propuesta de libro que usted trae, por favor. Sí, pues gracias, Thierry, por la invitación. Ya sabes que pues también es un gusto para mí pues poder participar en tu canal, que veo que cada vez va creciendo más y pues cada vez pues vas difundiendo mucho el psicoanálisis, algo muy interesante y muy importante que justo ahorita quiero platicar un poco al respecto. Pero sí, yo creo que tu trabajo, tu labor como de difusión de la teoría psicoanalítica, pues es muy loable, ¿no? Igual que lo mencionaste, Agustín Zafra, que es el director del Diván Mundo Psicoanalítico, que es esta librería, justamente como dices, virtual, que bueno, trae editoriales difíciles de conseguir, ¿no? Amorortu, Biebel, ¿no? Que anteriormente o estaban solo en Argentina o están unos pocos aquí en México, entonces era o muy caro o de plano imposible conseguir los libros. Y pues sí, efectivamente he estado colaborando con ellos bastante. Traigo ya hasta mi camisa, ¿no? Del Iván. Y sí, ¿no? Porque están muy interesados en justamente que los chavos, ¿no? La gente mexicana, ¿no? Los autores mexicanos tengan más difusión. Sí, es una cosa muy loable la que hacen ustedes dos. No, sí, bueno, ahora sí que vengo a platicar un poco de mi libro. Este libro se titula Metapsicología de la Dimensionalidad. Yo sé que parece trabalenguas de repente, pero tiene todo un sentido el por qué se llama así, ¿no? Yo siempre que le digo a mis alumnos, ¿no? A la gente del grupo de estudio sobre todo, es que cuando lean un texto, pues lo primero que tienen que hacer son tres cosas: ver el título, el año y el autor. Esas tres cosas les van a revelar el 99% de cosas que ustedes tienen que saber del libro antes de leerlo. Por ejemplo, ¿no? He escuchado a muchos psicoanalistas que hablan de introducción del narcisismo, de Freud, en 1914. Digo, ah, caray, ese yo no lo conozco. No, a ver, preséntamelo porque yo nunca lo he leído.
Yo he leído Introducción al Narcisismo de Freud de 1914, 1915. Ese sí lo leí. Ay, qué especial, ¿no? Te estás poniendo con las balas. Sí, no, porque todo, todo, todo título tiene un sentido. Cuando Freud escribe Introducción del Narcisismo, no escribe Introducción al Narcisismo. Es decir, no te va a explicar qué es el narcisismo, no te va a introducir a la teoría del narcisismo. Va a introducir el concepto de narcisismo a la teoría psicológica, a la teoría pulsional. Por eso, metapsicología de la dimensionalidad es un título importante. Uno tiene que entender a qué se refiere metapsicología de la dimensionalidad. La metapsicología presente es el cuerpo teórico del psicoanálisis. Nosotros no trabajamos con cosas tangibles, nosotros trabajamos con la metapsicología. Así como existe una metafísica, existe una metapsicología. Lo inconsciente no es tangible ni material, ni medible, pero tenemos evidencia empírica de que existe. Entonces, hay una metapsicología. Entonces, voy a hablar de la metapsicología, ¿de qué? De la bidimensión, de la dimensionalidad. No, ya estoy hablando del subtítulo que es Ecos bidimensionales de la posición sensual adhesiva. Ese es el subtítulo. Entonces, ¿por qué de la dimensionalidad? Porque la dimensionalidad es un concepto que proviene precisamente de las matemáticas, de la física, de la geometría, de la topología. Todas estas ideas surgen de ahí, ¿no? De la dimensionalidad, ¿no? Las dimensiones que todos conocen, lo unidimensional, lo bidimensional, lo tridimensional, que se puso muy de moda en los ochentas con estos lentes rojo y azul, ¿no? Y la tetradimensionalidad, que es un poquito más complicada de entender, que implica el tiempo y el espacio. Entonces, este concepto yo no lo invento, ¿no? Este concepto existe desde hace mucho en la física, en la matemática, en todas estas ciencias. Pero hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Meltzer, Donald Meltzer. Escribe muchos textos, Aprehensión de la Belleza, Desarrollo Kleiniano, muchísimos, sobre la sinceridad, ¿no? Tiene muchos textos, pero tiene uno en particular que es Exploraciones sobre el autismo. Y entonces, en ese texto, junto con otros autores, ¿no? Por ejemplo, Vic, Meg Harris, ¿no? Varios otros autores, él hace eh, un estudio precisamente sobre el autismo, sobre un tipo de autismo muy particular. Esos autistas que parecerían no hacer relación de objeto, ¿no? Es decir, son autistas que se relacionan, dice Meltzer, con la superficie de las cosas, con lo que tocan, con lo sensorial, ¿no? Lo que tocan, lo que ven, lo que huelen, lo que escuchan, no de una forma compleja en términos de fantasías como nosotros que no somos autistas lo hacemos. Nosotros podemos fantasear, nosotros tenemos otro tipo de funcionamientos. Bueno, Meltzer dice, se relacionan ellos no con el interior de las cosas, sino con la superficie. Y entonces él usa una palabra muy particular que es la palabra de bidimensionalidad. La bidimensionalidad en términos geométricos es la superficie de las cosas, una cosa que solo tiene dos caras, arriba y abajo, no hay dentro y afuera. No hay afuera y adentro, hay arriba y abajo, por ejemplo. Entonces, dentro de eso no hay espacio, no hay profundidad. Entonces, solo se relacionan con la superficie. Entonces, yo utilizo esta idea de Meltzer como punto central, como punto nuclear. Y de ahí se desprenden una serie de ideas que tienen que ver con Klein, que tienen que ver con Bion, que tienen que ver con Francis Tostin. Y por supuesto, agarro autores como Vic, como Ancier, Mahler, todas estas personas que hablan de las cuestiones primitivas, del autismo, de la psicosis. Y entonces trato de hacer una diferenciación para hablar de un tipo de funcionamiento en particular al cual yo denomino posición sensual adhesiva. Que si le suena la noción, es porque yo la propongo como un elemento anterior a la posición esquizoparanoide. Anterior. Entonces, qué controversial, ¿no? Ese es el punto, porque nadie le dice, nosotros nacemos en posición esquizoparanoide. Nosotros ya nacemos haciendo identificación proyectiva porque asume que hay un volumen en el objeto. Yo digo que no. Y eso lo retomo de Freud cuando dice, para que se pase del autorotismo al narcisismo primario tiene que haber una nueva acción psíquica, que Lacan decía que era el estadio del espejo. Yo digo que es otra cosa, no les voy a decir qué es porque quiero que lean el libro. Entonces, ese es el punto, ¿no? Esa es la metapsicología de la dimensionalidad, que uno parte desde un elemento sensorial, bidimensional, y poco a poco se va armando la tridimensionalidad, y entonces ocurren todos estos elementos que propone Klein.
Y más tarde entramos en la tetradimensionalidad, la posición depresiva, el duelo, la reparación propiamente dicha, el simbolismo más complejo, es otra cosa. Entonces, el texto en sí trata de hacer, trata de exponer una idea. Todos nacemos en posición sensual a decir. La mente en su estado más primario es bidimensional, sin profundidad, sin adentro y sin afuera. Y poco a poco pasamos a otras dimensiones. Ahora bien, también eso implica que hay una parte bidimensional de la mente, una parte autista de la mente. Y nosotros podemos hacer uso de esos mecanismos, no es una regresión, son uso de esos mecanismos arcaicos, primitivos, no representados, como le quieran llamar, que tienen que ver con el vacío, con los blancos, como le quieran llamar. Hacemos uso de esos mecanismos frente a circunstancias particulares. Tampoco les voy a decir cuáles porque lo tienen que leer. Si no, ya no les cuento todo y no lo leen. Entonces, ese es el punto de la metapsicología de la dimensionalidad. El chiste es, voy a proponer esto. Todos nacemos en un espacio que es bidimensional. Y entonces hago la diferenciación entre lo que Freud llamó una neurosis, entre lo que Klein llamó la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, lo que Ogden luego retoma como la posición autista contigua, lo que dijo Mitrani sobre los elementos autistas, lo que dice la misma Tostin de defensas autistas en pacientes neuróticos, lo que dice Ansier del Yopiel, la simbiosis y el autismo propiamente dicho en Mahler. Es decir, presento un montón de cosas que se pudieran parecer a lo que estoy diciendo, pero que no son lo que estoy diciendo. Es una diferenciación. Entonces, ustedes van a encontrar un montón de cosas muy interesantes porque es un recorrido por la historia del psicoanálisis en términos del lo neurótico, lo psicótico y lo primitivo. Llámese autismo, falso cel, psicosis, ¿no? O sea, todas estas patologías, si se les puede llamar de alguna manera, y vamos a hacer la diferenciación para decirles, entonces, ya les dije todo lo que no es, ahora sí les voy a decir cómo es, ¿no? Y el último capítulo, la última parte, pues es toda una parte de técnica, donde yo expongo mis casos, hablo de cómo lo veo, qué tiene que ver, cómo se ve en la clínica, cómo se trabaja con ese tipo de cosas. Entonces, creo que pues es un libro bastante completo en ese sentido. Claro, doctor, y qué bueno, por lo que nos estás contando, aquí en el canal, pues, por ejemplo, tenemos videos que explican las posiciones de Melanie Klein, por ejemplo. Tenemos un video que explica las etapas de desarrollo propuestas por Margaret Mahler, ¿no? Uno que otro video que habla de conceptos de Winnicott y que, vamos, mucho de nuestro objetivo es poder ir explicando estos conceptos que son complicados tal vez de leer sin una guía o sin un conocimiento psicoanalítico previo propiamente dicho. La pregunta sería, ¿tú nos recomiendas algún texto para poder leer tu libro? Tu libro es muy accesible en ese sentido para todo el público en general. ¿A quién dirías que va dirigido este libro? Es una gran pregunta, porque si bien, evidentemente, si no entienden algo de psicoanálisis, todo lo que les acabo de decir no les hace sentido. Pero si ustedes tienen una idea, una noción más o menos básica del psicoanálisis, que se pueden dar muy bien con los videos de Tian en su canal, pero si tienen una idea más o menos ahí sencilla, ¿no? Básica de lo que es el psicoanálisis, ustedes pueden leer perfectamente Metapsicología de la Dimensionalidad. Porque el punto es que yo parto de conceptos, por ejemplo, el Edipo, el concepto de posición, el concepto de fantasía, el concepto de objeto interno, y así está dividido mi libro en varios capítulos. El capítulo de qué es una posición, qué es un objeto interno, qué es la fantasía, qué es el Edipo clásico en Freud, qué es el Edipo temprano, qué es el autismo, qué es lo psicosomático, qué es la psicosis, qué dice Bion, qué dice Meltzer, qué dice Tostin, qué dice Ogden, qué dice Ansier, qué dice Mahler. Entonces es un libro muy accesible porque tú lo puedes leer por capítulos, dependiendo del tema que a ti te interese. Y creo, la verdad es que no es por echarme muchas flores, pero la verdad es que sí hice un trabajo de investigación importante y profundo, leyendo a los autores tanto clásicos como contemporáneos, que hablan de, por ejemplo, qué es un objeto interno. Entonces hago toda una recopilación de lo que dice Bronstein, lo que dice Bell, lo que dice Hinchelwood, lo que dice Echegoyen, lo que dice Klein, lo que dice Freud sobre el objeto. Ahora, posición, lo mismo. Fairbairn, que fue el que inventó la idea de posición.
paso por Klein, qué dicen los kleinianos contemporáneos que están hoy vivos. Entonces, es una cosa que tú puedes leer de manera muy enciclopédica para atender conceptos muy particulares que creo yo, en particular, que han sido mal explicados. Por ejemplo, el concepto de objeto interno es el concepto peor explicado de toda la teoría psicoanalítica, según que no lacaniana, ¿no? No lacaniana, peor explicado. Porque todo el mundo cree que lo entiende, pero no lo entienden realmente. Y me incluyo. Yo entendí ese concepto hasta que yo conseguí el doctorado y me metí a las obras de Klein y leí a los kleinianos. Y entonces entendí que no entendía Klein. Y entonces me volví realmente cliniano, porque dije, esto es fundamental para la clínica. Entonces, creo que la verdad es un trabajo muy, muy profundo, muy amplio, muy intenso y muy preciso sobre los conceptos, sobre los autores. Entonces, lo puedes leer a diferentes niveles. Si tú ya dominas el concepto de objeto, de todos modos vas a encontrar algo interesante porque te hablo de todo el trabajo que se ha hecho del concepto de objeto desde que se planteó en la teoría psicoanalítica hasta 2025. Algo vas a encontrar de interesante ahí. Ya sea que estás empezando y no entiendes muy bien qué es un objeto, te lo digo en las primeras palabras, en los primeros párrafos, hasta cronológicamente qué se ha hecho sobre el objeto. Creo que hay algo para todos. Por supuesto, tienes que tener algo, un poquito de noción psicoanalítica, ¿no? Pero creo que es un libro que es bastante accesible si estás dispuesto a estudiar y estás dispuesto a entender realmente, porque algo que me distingue a mí como profesor, y eso sí lo digo, es que yo tengo un rigor muy, muy, muy intenso. Yo cuando escucho introducción del narcisismo, me levanto y me voy, porque esa persona no entiende, Fran. Introducción al narcisismo. Entonces, quiero que quien lea mi libro salga sabiendo qué es un objeto, qué es una fantasía, qué es una posición. Ese es el punto. Claro, entonces también es parte de lo bonito, ¿no? Como dices. También, por lo que entiendo, es que haces un trabajo cronológico muy interesante respecto a cómo fueron evolucionando los conceptos, cómo fue también evolucionando el trabajo clínico. Esto quiere decir cómo trabajamos ya con pacientes con todo esto que hemos aprendido, ¿no? Y en ese sentido, creo que tanto teóricamente, ¿no? Es un recorrido histórico, como dices, que puede ser muy amigable entonces para lectores de distintos niveles, ¿no? Que nos interesa el tema del psiquismo, de cómo funciona. Y por otro lado, también para aquellos interesados en el trabajo con pacientes, cómo se hace, ¿no? Y qué es lo que entonces perseguimos en este tipo de marcos y modelos psicoanalíticos, especialmente del corte psicoanalítico. En ese sentido, bueno, creo que también puede ser muy enriquecedor porque muchas veces el poder compartir material clínico, al menos en espacios como este, que es YouTube, ¿no? Que es muy bueno para entender ciertos conceptos teóricos, tal vez de una manera más amigable, pero que nos limita al cómo compartimos material clínico por los temas de confidencialidad. Entonces, en tu libro podemos también encontrar esa otra vertiente, ¿no? De ahora cómo lo pensamos clínicamente, ¿no? Como digamos, aplicado al trabajo con pacientes. Sí, efectivamente, yo podría hacer un libro de 1500 páginas explicándote cronológicamente cómo ha ido avanzando el concepto de objeto. Digo, obviamente no dije todo, no adelanté a todos los autores, pero creo que te puedes dar una idea muy clara de qué es un objeto o una posición o una fantasía psicoanalíticamente leyendo los conceptos. Y sí, por supuesto, respecto al otro, claro, porque los conceptos sin material clínico son delirios. Y el material clínico sin conceptos, esa gente que dice no pienses al paciente con autores desde la teoría, es un psicótico también, porque por algo estudiamos doctorados y maestrías, y si no, pues bueno, ¿qué nos diferencia de las constelaciones familiares o del psicótico, del esquizofrénico que está hablando solo en el centro, ¿no? De esas cosas. Entonces, efectivamente, hay un nudo muy importante entre la teoría y la clínica. Por supuesto, yo presento una serie de casos clínicos que ejemplifican lo que estoy diciendo. Claro, como Klein que tiene su caso Richard, que es un libro así, ¿no? De todas las sesiones de Richard, por supuesto que no profundizo tanto, ¿no? en los historiales clínicos, pero doy creo que los materiales suficientes para hablar de esto. Y sí, por supuesto,
se cuida mucho la confidencialidad, ¿no? Yo hablé directamente con una paciente que estaba particularmente preocupada porque su información de alguna manera se fuera a saber y le planteé esta idea de que hoy escribí un libro, quiero usar un sueño que me contaste y me dice, bueno, pero ¿qué va a poner, doctor? Yo nada muy revelador, nada más una foto tuya, tu dirección, tu perfil de Facebook, este, no, pues obviamente voy a cambiar todos los datos para mantener la confidencialidad. Le platiqué cómo lo iba a poner, le leí un párrafo, ¿no? Más o menos de qué es lo que iba a poner y me dijo, adelante, sí, doctor, con mucho gusto, ¿no? Claro que lo más importante para mí son los pacientes y la confidencialidad, pero yo no puedo sacar un libro de metapsicología sin clínica, porque entonces nada me respalda. ¿No? Yo le platicaba a un amigo, ¿no? Digo, "Oye, me angustia, ¿no? Como hablar de estas cosas que yo inventé, ¿no? Que yo estoy proponiendo. Y me dice, ¿por qué? Le digo, bueno, ¿qué tal si alguien me dice, no, no te creo? Y me dice, bueno, no importa, me tiene que creer mi paciente. Tú no. Con que me crea mi paciente y que le sirva a mi paciente es suficiente. Pero bueno, claro, tiene que haber un consenso. Y este consenso, pues ha pasado, esta fue mi tesis de doctorado. Entonces, ha sido leída por distintas personas de diferentes grados, mis alumnos, mis maestros, mis sinodales, la doctora Lía Cristina de Cortiñas, que por cierto le mando un saludo, y le agradezco mucho que haya podido escribir el prólogo de mi libro. La verdad es que la doctora Lía, una mujer excelente, ya tiene unos textos buenísimos. Su texto de Volviendo a Pensar de Volviendo a Pensar, pues, ya lo estoy poniendo a nivel de guión. Tampoco tanto, pero es muy bueno. No, sobre el crecimiento mental, más bien. Disculpen el lapsus, es que para mí es una grande, ¿no? Ajá, o sea, su libro sobre el crecimiento mental, lo pueden encontrar en el Diván Mundo Psicoanalítico y fue uno de los piezas angulares, uno de las puntas de lanza para que yo me atreviera a decir lo que digo. Y yo la retomé y ahí la pueden ver citada perfectamente en mi libro. Y cuando yo me enteré que la doctora existía, estaba viva, yo podía mandarle un correo y preguntarle, no lo dudé, le mandé un correo, le dije, doctora, ¿qué opina de esto? Me dijo, excelente, me puede ayudar a escribir el prólogo, pero claro, entonces el prólogo es de la doctora Lía Cristina de Cortiñas. Le agradezco muchísimo su aporte. Estoy más que encantado con lo que me ha ayudado y la verdad es que muy buena, ¿no? Pero sí, creo que me desvié un poco, pero sí, mucha clínica, mucha teoría, todo basado en evidencia, ¿no? En evidencia empírica, ¿no? En la evidencia que usamos en psicoanálisis y, por supuesto, ¿no? Hay que pensar, al paciente hay que pensarlo desde la teoría, no en el momento, pero tienes que estar basado todas tus intervenciones en un marco teórico, conceptual y técnico, si no estamos diciendo delirios. Claro. Y también, bueno, para aquellos del canal que no sepan quién es la doctora Lía Pristiner, ella es una autora contemporánea, y sigue escribiendo al día de hoy, que también es muy influyente respecto a cómo explica ella las ideas de un autor muy conocido que se llama Wilfred Bion, ¿no? Un autor también muy complicado de leer. Entonces, pues ella también es una autora publicada, sobre todo por este editorial tan importante que es también la que publica Seminarios de Bion, que es Biebel, y que bueno, también es también muy bonito poder ir siguiendo esta línea de pensamiento. Si bien está Bion, una autora que explica Bion, ¿no? Y esta autora que es esta autora, por lo que tengo entendido, también que te inspira mucho a ti, que digamos ha sido también de cierta forma mentora, inspiración, ¿no? Y una personalidad que apoya mucho tu escrito teórico y que ahora es como de una u otra manera pasar la batuta, ¿no? También decir, ahora tú también puedes escribir y para nosotros también, ¿no? Poder decir, estos autores están a nuestro alcance, ¿no? Como dices tú, wow, ¿no? Puedo contactar con la doctora Lía. Bueno, para nosotros también es esta sensación de, podemos contactar con Francisco Saavedra, ¿no? Tal vez de una u otra manera, él también puede ayudarnos a dirigir nuestras tesis, ¿no? Para todos nosotros que estamos en este mundo académico también el podernos motivar a que efectivamente, ¿no? Esta misión que también trae el Diván Mundo Psicoanalítico de impulsar el pensamiento psicoanalítico en México, ¿no? En general, impulsarlo, ¿no? Porque sé que hay gente que también nos ve desde otros países, cosa que les agradezco mucho, ¿no? No esperábamos que el canal llegara a tanto, Que pero los podemos mandar para allá, también, el claro, libro. y que es a lo que vamos ahorita, ¿no? Doctor, ¿cómo podemos nosotros acceder a tu literatura, ¿no? A lo que tú has escrito. Es bien interesante porque, mira,
libros míos, 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 que de por sí es difícil hablar de autoría de un libro. Este libro, Steiner de Cortinas, Klein, Elser, es una mezcolanza de muchas cosas. Pero libros míos que yo he escrito con mi nombre, este es el primero, Metapsicología de la Dimensionalidad. También está Psicoanálisis Mundo Virtual, este lo tengo por acá, ¿no? Este lo publiqué hace un tiempo. Este no, este, a pesar de que mi nombre está ahí, soy el coordinador, en realidad, yo lo coordiné, yo hice un poquito menos de la mitad de los ensayos, tres ensayos, se llaman tres ensayos de teoría dimensional, ¿no? Muy interesantes. De ahí surge, ¿no? Como todo este concepto de la dimensionalidad. La maestra Tiare también participó con un trabajo excelente sobre las mamás y el COVID y, ¿no? Y los institutos hospitalarios y esto que llama el método canguro y demás. La verdad es que es un texto buenísimo, ¿no? Me encanta ese texto. Está sobre los videojuegos, que escribió Santiago Serna, sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Todo esto impostado, ¿no? Que escribe Rodrigo Aladro, Karen Musty escribe sobre el paciente en riesgo psíquico, y Alfredo Estefano nos enseña un trabajo con una paciente bastante complicada, ¿no? Ese libro lo coordiné yo. Hay mucho de mi teoría ahí puesta lo primero, pero en realidad es un tema colaborativo. Ese es otro, y hay muchos otros que justamente publiqué con Alfredo Stefano, como formas plurales de presencia, otros rostros de Freud, otras cartografías psíquicas, sobre las violencias, y muchos otros que ya no me acuerdo, ¿no? Son tantos que ya se me fue la onda. Todos esos los pueden encontrar en la página de Diván Mundo Psicoanalítico. En internet busquen Diván Mundo Psicoanalítico. Ahí van a estar, van a poder entrar y pueden buscar por mi nombre, pueden buscar en un apartado que se llama Valores Mexicanos, todos los libros que tienen disponibles, ¿no? Y que están todos esos que les acabo de decir. Precisamente Metapsicología de la Dimensionalidad está programado su salida como para el 20 de noviembre, más o menos, ¿no? Les estoy dando la primicia, es la primera vez que lo digo, más o menos por el 20 de noviembre lo pueden tener. De todos modos, le voy a mandar a Tiare un link que yo creo que va a poder poner en la descripción, que habla sobre bueno, es un link, ¿no? Que ustedes pueden acceder a él y van a entrar a una especie de ebook, ¿no? Donde hay, me parece que son 10 o 20 páginas del libro. Entonces, es un poco para que se den un chapuzón, ¿no? Así, para que vean los agradecimientos, que vean la introducción, el prólogo y una página de cada capítulo, el índice también, y una página de cada capítulo, pues para que se animen a leer el capítulo completo, ¿no? Entonces lo pueden encontrar todo esto a través de Diván Mundo Psicoanalítico si ustedes son de cualquier parte de la República, de Durango, de Morelos, de Yucatán, de Baja California, les llega a la puerta de su casa. Y si son de alguna otra parte del mundo también, si tienen algún problema o alguna duda, directamente pueden consultar con el Diván Mundo Psicoanalítico, ahí les resuelven todas sus dudas. Y bueno, además, pues ellos tienen un catálogo tremendo, gigantesco de libros de muchos autores que son difíciles o incluso imposibles de conseguir si no es ahí con ellos, a unos precios ridículos, ¿no? Ridículamente bajos, ¿no? O sea, es una locura. Libros que yo cuando empecé conseguí en 4,000 pesos, los encuentran en 1,000, 1,500. Tienen desde las obras de Freud, la técnica de Chegoyen, los libros de Amor Ortu, de Christopher Bolas, de René Caes, de Joel Dor, de la obra de Elia Pristina de Cortiñas, el diccionario de Bion de López Corvo. O sea, tienen de todo, ¿no? Hay tazas, hay plumas, hay gorras, hay de todo. Y pues a cada rato tienen descuentos, ¿no? Entonces, pues les recomiendo muchísimo que se den una vuelta por ahí y próximamente ya creo que Tiare me estará ayudando a hacer la publicidad para que puedan acudir directamente a la presentación del libro, para la firma de autógrafos y celebrar un poquito este logro, la verdad que del cual estoy muy orgulloso y muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado en el trayecto. Pero sí, yo creo que muy pronto ya tendremos una fecha exacta, pues para invitarlos a todos a que estén presentes para la presentación. Claro, y la verdad que pues estamos muy agradecidos de que también te abrieras un espacio para hablar aquí en el canal, porque déjenme contarles, el doctor Francisco Saavedra ha estado de gira, porque ha estado en muchos congresos actuales de psicoanálisis, ha estado en el Congreso de CIES, ha estado
en este Congreso de Palabra y Psicoanálisis. Ahorita va a estar presente en el Congreso de la Universidad Intercontinental, ¿no? El Congreso de Posgrados en Psicoanálisis de la UIC, para, para pues también ustedes que puedan saber, ¿no? El tipo de autor que es y que bueno, en estos pocos minutos que nos quedan, no sé si nos podrías compartir un poquito de este, esta inspiración que tú tuviste para también proponer este concepto tan interesante que introduces en tu libro. Sí, es complicado porque yo empecé con esta idea, eso es la historia que cuento, ¿no? Cuando empezó el COVID, yo estaba de profesor, yo estaba como psicoanalista, y pues tuvimos que migrar de la presencialidad a la virtualidad. De ahí psicoanálisis y mundo virtual, ¿no? Y migramos de la tridimensionalidad física a la bidimensionalidad física. Entonces yo comenzaba a notar que los alumnos, los pacientes, yo mismo, no nos sentíamos cómodos, como que algo estaba raro, algo no era igual, algo faltaba, y todo el mundo me decía, pues obvio, sí, ¿no? Yo decía, bueno, ¿pero qué? Y nadie me sabía contestar, ¿no? Entonces fue cuando yo estaba ahí empezando el doctorado en línea, y fue cuando me empecé a meter a la lectura de estos autores, empecé a entrar a congresos, a presentar mis ideas en congresos, gente me ayudó muchísimo, por ejemplo, la maestra Tiare y el doctor Rodrigo Aladro me ayudaron muchísimo a acuñar este concepto que también pongo ahí, que es el de signo incierto, que es, digamos, la versión no metabolizada, no simbolizada de lo que Freud llama síntoma, que no es síntoma, sino está simbolizado. O sea, esta idea del signo inconsciente, pues me ayudaron ellos, ¿no? Entonces, precisamente fue eso, ¿no? El pasaje de la tridimensionalidad física concreta a la bidimensionalidad, a la pantalla. Y cómo eso empezó a generar una serie de problemas. Los pacientes dejaban análisis, los alumnos se salían de las clases, uno ya no quería trabajar, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Como que yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Es por la pandemia? ¿Es por el miedo a la muerte? ¿Es porque es una pantalla? ¿Es porque, por qué? ¿No? Entonces, a partir de esa pregunta, ¿por qué? Me tomó unos 3 o 4 años de investigación, de pensar, de platicar con mis pacientes, con mis supervisores, con mi analista, con mis colegas, con maestros, y llegar a la metapsicología de la dimensionalidad. ¿No? Suena fácil, pero me tomó muchos años y mucho esfuerzo y mucho pensamiento. Y habla también, ¿no? Justamente para poder uno escribir, tienes que empezar a pensar qué es lo que te llama la atención, ¿no? Y no tener miedo a empaparte de lo que se sabe, de lo que no se sabe también, ¿no? Tolerar de cierta forma también la incertidumbre sin perder de vista, como tú comentas, ¿no? El rigor académico, el rigor en el sentido de, pero ¿qué sí se ha dicho? Lo que dice Bion, la capacidad negativa. Pierdan el miedo a la capacidad negativa. No sabemos nada. ¿No? Por eso les digo, este libro no es mi libro. No me da miedo decir, este libro no es mi libro, porque yo no lo inventé. Yo no inventé el psicoanálisis. Yo no inventé la rueda. Son plataformas que yo estoy usando para decir lo que yo sí inventé, que en realidad es muy poco. Pero no tengo miedo de decir, de citar y decir esto lo dijo Bion y esto lo dijo Meltzer. No, no tengo problema. No tengo que inventar el psicoanálisis. 300 páginas de puros inventos míos, no, bueno. Ni el psicótico más psicótico es capaz de 300 páginas de sus propias ideas. Hay mucho trabajo detrás de mucha gente, no nada más mío. Claro. Y particularmente la maestra Tere, que me ha apoyado muchísimo, le quiero agradecer porque ha sido un gran apoyo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también por compartirnos tu experiencia, por abrirte un espacio para hablar de todos estos temas tan interesantes en el canal. Y claro que sí, dejamos la descripción en el video, también la página donde van a poder adquirir estos textos tan importantes, tan interesantes y próximamente también tu nuevo libro. La verdad es que, bueno, estamos muy emocionados, muy orgullosos en el canal de acompañarte en este gran éxito y que también nos permitas, pues también, ¿no? Que nos compartas un poco de esos éxitos y nos permitas también emocionarnos contigo, ¿no? Que
también nos permitas acompañarte en estos momentos tan bonitos de tu carrera. Y pues bueno, sin más que decir, me despido. No sé si tú quieras compartirnos algo más, doctor. No, la verdad es que pues agradecerte de nuevo por la invitación y invitar a todos tus que sean, no son radioescuchas, ¿no? Son que telescuchas o que sean internet escuchas, pues a los grupos de estudio, a los seminarios que doy, ¿no? Hasta a los talleres, a la presentación del libro, a si necesitan un supervisor, un analista, por supuesto, vaya, lo que necesitan. A mí lo que me interesa es que los autores mexicanos, los estudiantes mexicanos con potencial, que están dedicados al psicoanálisis, que quieren aprender, que quieren entender, que no el que ya sabe, ese no me interesa, ese que se vaya con la carrera. El que quiere saber, el que quiere entender, el que de verdad le interesa el psicoanálisis y se va a sentar a escuchar y va a aguantar cuando le digan que está mal y va a leer y va a estar, yo lo invito a que se acerque y vemos cómo le ayuda. Ya sea escribir su tesis, como supervisor, como analista, como, no sé, en el grupo de estudio. Siempre hay una forma de ayudar a esta gente que de verdad quiere avanzar y de verdad quiere progresar y que le interesa que el psicoanálisis ya deje de estar, digamos, como difundiéndose de manera horizontal y que sea de manera vertical y que México se posicione como una potencia del psicoanálisis que sé que puede ser porque yo he visto el talento. Lo que hace falta es el apoyo. Tanto Agustín como yo y por supuesto la maestra Tiare tenemos esa visión y me encantaría que se acercara más gente y que pudiéramos hacer realidad los sueños de muchos. Para mí esto era un sueño. Escribir un libro para mí era una cosa tremenda. Y mira, aquí estoy, ¿no? Claro. Estudiando un doctorado, ¿no? También era una cosa grandísima. Aquí estoy. Y no lo hice solo. Me ayudaron muchísimo. Claro, y también, bueno, de experiencia propia, ¿no? Les digo que también el doctor Francisco está muy interesado en en que si tú tienes algo que decir, si tú trabajas un texto, también él está muy dispuesto a ayudarnos a publicar, ¿no? Como bien decía, bueno, él me ha ayudado también a publicar un par de textos, que también estoy muy agradecida, muchas gracias, doctor, y que pues justamente, ¿no? Creo que es una invitación que se abre a todo aquel que esté interesado por también formar parte de estas filas psicoanalíticas y pues bueno, sin más que decir, te volvemos a agradecer por tu tiempo y pues bueno, acá les dejo toda la forma en la que podamos seguir en contacto con estos materiales, ¿no? Podemos seguir la trayectoria del doctor Francisco y pues como siempre les digo, ¿no? Si hay algún tema que a ustedes les guste, les interese, que quieran que en el canal podamos digerir un poquito, ¿no? Así como Winnicott para principiantes, Klein para principiantes, ¿no? Pues Ese también lo doy yo. cualquier idea, ¿no? Cualquier tema, cualquier concepto que ustedes se topen por ahí leyendo de psicoanálisis, pues déjenmelo aquí en los comentarios y con mucho gusto, pues preparamos un video y el material para poderlos ayudar y acompañarlos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y pues bueno, eh, bonito día, bonita semana, bonito mes para todos. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, bye.